Proverbios capítulo 2, amén. Y pues es algo, hermano, que le habla a sus hijos, amén, a sus hijos, a su iglesia, a cada uno de nosotros. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjese, hermano, que empieza, hermano, hablando algo tremendo este pasaje. Empieza mencionando algo importante. Antes que guardemos todo, hermano, antes de que guardemos todos sus mandamientos, su palabra, antes de que pongamos por obra lo que está escrito en esto, fíjese que empieza diciendo esto: hijo mío, si recibieres mis palabras. Entonces quiere decir, hermano, que si yo no recibo la palabra de Dios en mi vida, entonces quiere decir que yo no podré guardar nada de lo que siguen leyendo más abajo, ni podré hacer más de lo que está abajo, porque no he podido recibir la palabra de Dios, como dice aquí el Señor: si recibieres. Amén. Porque así lo dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Pero para yo poder, hermano, guardar los mandamientos de Dios, primero tengo que recibirlos. Yo muchas veces les he dicho, hermano, que de la abundancia del corazón habla la boca, y hemos predicado de ello. Hemos mencionado varias cosas sobre el corazón, hermano, en algunas predicaciones, y hemos visto, hermano, la necesidad, hermano, que el corazón debe de tener, hermano, es llenarse de Dios, no de otra cosa, hermano. Cuando el hombre llena el corazón de otro tipo de cosas, cuando el corazón, hermano, se llena de otro tipo de situaciones, hermanos, porque no ha llenado ese corazón, el hombre o la mujer no lo ha llenado de la palabra de Dios, mucho menos, dice, mucho menos, hermano, ha guardado los mandamientos de Dios en su vida. Sí, Señor, gloria a Dios. Cuando un corazón, hermano, está vacío, ¿qué necesita? Llenarlo. El problema es, hermano, de qué lo llena el hombre o la mujer. Ahí entra un problema, hermano, en el ser humano, en el cual muchas veces el humano, hermano, ni quiere entender o no quiere comprender que para poder, hermano, guardar los mandamientos de Dios, para poder también recibir las bendiciones de Dios en nuestra vida, necesitamos guardar, primeramente recibir y después guardar las cosas. Amén. Es como cuando, hermano, aún cuando el hombre gana algo de dinero en un trabajo, antes de guardar el dinero, ¿qué necesita? Pues recibirlo en su mano, porque termina su jornada de semana y ¿cómo puede guardar algo de dinero si no tiene en la mano? Necesita primero que le paguen para recibirlo. Recibiendo el dinero, hermano, él dirá: guardaré esto, lo atesoraré un tiempo o lo guardaré para hacer uso de él mañana o pasado. Y eso es, hermano, lo que Dios hace con nosotros en la palabra. La palabra de Dios también necesitamos nosotros primero que alguien nos la dé. Amén. Que alguien nos la comparta. Sí, Señor, gloria a Dios. Hay ocasiones, hermano, que no a todos, hermanos, se nos ha compartido la palabra, pero hay ocasiones, hermano, en algunos que Dios les ha hablado directamente, hermano, pero han recibido la palabra de Dios. Otros la han recibido por un sueño, por una visión. Otros la han recibido por un canto, la palabra de Dios. Escuchan un canto por primera vez en toda su vida, no se han metido en una congregación, en ninguna iglesia, y escuchan un canto y reciben ese canto con gozo, con alegría o con tristeza o con dolor, como haya sido. Pero el canto, hermano, trae un mensaje de Dios, de parte divino, hermano, y transforma el corazón de aquel hombre, quebranta el corazón, hermano, y empieza a recibir la palabra de Dios en su vida. Y Dios, hermano, dice en Hebreos, hermano, capítulo 1, dice que Dios habla de muchas maneras a los hombres. De muchas maneras. Entonces, hermano, cuando usted y yo recibimos la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Recibirla. Sí, por eso también dice un pasaje, hermano, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano, para que nosotros recibamos su palabra? Que estemos dispuestos de corazón, hermano.
Si el hombre no está dispuesto de corazón, si el hombre no abre su corazón y no está dispuesto a recibir lo que Dios le va a dar, la palabra de Dios, entonces, hermano, nunca va a poder guardarla. Nunca va a poder guardar la palabra. Pero aquel que recibe, hermano, la palabra de Dios y la guarda, es porque sí la está, hermano, la está guardando. No es como dijo ya Santiago, hermano, dice que es oidor, ¿qué? Olvidadizo. Si no es un ¿qué? Oidor, ¿pero de qué? De la palabra y hacedor de ella. Amén. Y fíjese, hermano, que cuando el Señor hace eso, hermano, en nuestras vidas, quiere decir, hermano, que nosotros traemos el oído, ¿qué? Disponible para escuchar la palabra. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hermano, y la recibimos con gozo, hermano, con alegría, o recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, hermano, quiere decir, hermano, que yo estoy dispuesto. Cuando yo no recibo, quiere decir que no estoy dispuesto. Amén. Porque mire, cuando no pienso yo, hermano, que alguien traiga dinero en la mano y te diga, toma, y tú le dices, no. No quiero. Y más teniendo necesidad. Si alguien te da el dinero, ni modo que tú le digas, no lo recibo. Así estoy bien. Soy rico en Cristo Jesús, pero no ocupo dinero. Pero el hermano o la hermana o alguien le dice, no, toma, Dios me puso en mi corazón que lo tomes. ¿Qué tiene que hacer usted? Recibirlo. Cuando usted lo recibe, entonces recibe la bendición. Cuando usted no recibe eso que le dan, usted está rechazando por completo la bendición de Dios. ¿Sí me está entendiendo? En la palabra de Dios es lo mismo, hermano. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, Dios, mire, hermano, Dios bien sabe nuestro corazón. Dios conoce muy bien nuestra intención, si vamos a recibirla o no la vamos a recibir. Dios sabe muy bien si la palabra de Dios, hermano, va a quedarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios lo sabe bien. Pero también tú y yo, nosotros no sabemos si lo vamos a recibir o no, lo que vamos a escuchar. Pero tú y yo sí sabemos algo importante, hermano. Escúchame bien, ¿eh? Tú y yo no sabemos si la vamos a recibir, pero tú y yo sí sabemos algo importante. Es si yo quiero recibirla o no quiero recibirla. Eso sí lo sabemos. Porque al irla escuchando, la vamos meditando, la vamos escuchando, la vamos oliendo y decimos, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y nosotros valoramos, hermanos, si recibimos o no recibimos. ¿Sí me está entendiendo? No solamente recibimos. Mire, hermano, el recibir la palabra de Dios no es para guardarla solamente por ahí en el buró, o guardarla en el estuche, o guardarla por ahí en algún lado. La palabra de Dios se guarda en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque cuando está en el corazón, de lo que está en el corazón, va a hablar el hombre o la mujer, hermano, de lo que trae dentro en su corazón, hermano. Si el hombre, hermano, recibe la palabra de Dios, la recibe, pero maldice, entonces quiere decir que no está recibiendo la palabra, nomás la está oyendo. Pero cuando el hombre, hermano, recibe la palabra de Dios, y tú y yo, hermano, la recibimos, no nomás la oímos, sino que la recibimos, quiere decir que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, lo que hay dentro de nosotros es limpiado por la palabra y echado fuera de nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser limpio nosotros mismos, hermano, porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad, o sea, la estamos conociendo, la estamos recibiendo y nos hace ¿qué? Libres. ¿Por qué? Porque no nomás la oímos, sino que la recibimos, la aceptamos,
la tomamos, como cuando alguien te va a dar un puño de dinero, o te va a dar dinero, te dice, toma, y dices, ¿qué es? No lo quiero. No, sí lo quiero, dámelo, yo lo quiero. Pues si ya me lo das, gracias, Dios te pague, Dios te bendiga, ¿cierto o no es cierto? Lo recibe, entonces lo recibe con gozo y usted da una bendición a la persona. Dios te bendiga, hermano, más, que te siga bendiciendo en grande manera, para que sigas, que Dios te siga poniendo en tu corazón, seguir bendiciendo a los demás. Amén, hermanos. Entonces lo mismo, hermano, cuando Dios da la palabra a nuestra vida, nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirla. A recibirla, no a desecharla. No a ver, hermano, no a ver si la palabra de Dios es buena o mala. No. Hay que recibir la palabra como está escrita en nuestra vida, hermano. Lo que debemos de valorar, hermano, si es bueno o malo, es, hermano, no la palabra, sino el concepto en el cual se mencione la palabra, que no sea bíblica, sino que se use, hermano, como que si fuera bíblica, pero no bíblica. O que se use conforme lo que les dije el domingo, hermano, que se use conforme a los sentimientos. Ahí, hermano, está trastornando la misma escritura, hermano, porque no se deja guiar conforme a las cosas de Dios o a la palabra de Dios. O no se deja guiar como le dijo el Señor a Pedro. ¿Qué le dijo? Pedro, tú ves lo de los hombres. Tú no ves lo de Dios, lo que Dios quiere en nuestra vida. Y dice un pasaje bíblico, hermano, en Juan capítulo 17. ¿Cómo dice el que se acuerde? Juan 17. Habla de la palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es verdad. Entonces, hermano, cuando yo recibo la palabra de Dios, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo dice Juan 17? Entonces, ¿qué está haciendo la palabra de Dios cuando yo la recibo? Limpiándonos. ¿De qué me va a limpiar la palabra? De pecados, de malas ideas en mi mente, en mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón, mire, hermano, entiéndalo, el corazón es llenado por lo que tú y yo queremos llenarlo. Sí, hermano, el corazón lo vas a llenar tú, nadie más lo va a llenar. Tú quieres llenarlo de Dios, lo vas a llenar de Dios. Tú quieres llenarlo de la carne, de este mundo, lo vas a llenar de este mundo. Mira, hermano, porque si tú eres consciente de las cosas, de la realidad, de las cosas, hermano, y Dios está en tu vida, en tu corazón. Si alguien te invita a fumar, es un ejemplo, si alguien te invita a fumar y tú sabes que Dios está en tu vida, en tu corazón, ¿tú qué tienes que decirle? No. Quítate, Satanás. No le vas a decir, ay, qué tentación, ay, se me antoja. No, entonces quiere decir que tu corazón no está lleno de Dios. ¿Está lleno de quién? Del deseo del pecado. Sabemos, hermano, sabemos que esta carne está llena de inmundicia. ¿Sí o no es cierto? Esta inmundicia nunca se le va a quitar a la carne, hermano, la inmundicia, hasta que, ni aunque, hermano, estemos viejitos, ya cuando muramos se acabó la inmundicia. ¿Sí me está entendiendo, no? Pero vamos comprendiendo algo importante, hermano. Una cosa es que yo, hermano, en mi carne sienta inmundicia o tenga inmundicia en mi carne y que yo le dé vuelo a la inmundicia de mi carne. Si los mandamientos que dice aquí, fíjese, volvemos a repetir, versículo 2, ya leímos el 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, dentro de ti, ¿dónde es? O sea, en tu corazón. En tu corazón debes de guardarlos. Y lo dice, haciendo estar atento tu oído, ¿a qué? Y cuando el sabio ve el peligro, ¿qué hace? Entonces, si alguien es tentado por el pecado, ¿por qué tiene que abalanzarse al pecado? ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué tiene, bueno, si el pecado está ahí, ¿por qué tengo que abalanzarme al pecado? Si soy sabio, porque dice la Biblia que el sabio ve el peligro, ¿y qué hace? Huye. Entonces, si Dios nos está diciendo aquí, hermano, haciendo estar atento, ¿tú qué?
Tu oído, o sea, tu corazón, tu oído espiritual. No tu oído terrenal, carnal, hermano, porque nomás entra por aquí y nos puede salir por acá. No, no, no. El oído que está dentro de nosotros, hermano, que es nuestra alma, la que nos redarguye de las cosas. Gloria a Dios, sí, Señor. La que nos dice, eso está mal. La que nos dice, oh, eso está bien. La que nos dice, la que sabe discernir entre lo malo y entre lo bueno. El alma no le va a decir al pecado, oh, qué bueno está. Lo que le va a decir, oh, qué bueno está, es la carne. Pero el alma, hermano, le va a decir, eso es pecado, me vas a llevar a morir, me vas a llevar a la condenación. Pero como hermano, mientras más alimentas tu carne, pues más deseos la carne va a tener de comer carne. Sí, Señor. ¿Cierto o no es cierto? Como el vicioso, hermano, el vicioso. En el mundo, hermano, yo he visto que el que toma mucho no deja el vicio. ¿Por qué? Pues porque lo está alimentando y alimentando y alimentando y alimentando. Mientras más lo alimenta, más anhelo tiene de usarlo. Pero que lo deje de alimentar, no le van a dar ganas de alimentarlo. Y yo se lo digo, hermano, se lo digo bien sincero. Yo, como les he dicho muchas veces, yo nunca tomé, ni fumé, ni me drogué, ni nada. Yo nunca tomé ni cerveza, ni vino, ni nada, ni siquiera, nada, nunca he tomado. Entonces, a mí me ofrecen ese tipo de cosas, hermano. Para mí, hermano, es como basura. A mí me ofrecen cigarros, marihuana, lo que me ofrezcan de droga, lo que sea. Nunca, hermano, le he usado. Entonces, si a mí me ofrecen, hermano, yo no siento tentación de ese tipo de cosas, hermano. Ni del cigarro, ni de la droga, ni de la cerveza, ni del alcohol, de nada. Siento tentación, hermano, de eso. Que nunca lo he probado. Y la verdad, además, le doy gracias a Dios que nunca tengo ganas ni de probarlo, ni quiero probarlo. Sí, Señor, gracias, Padre. ¿Sí me está entendiendo? Pero alguien que lo ha probado, hermano, y le ha gustado, entonces lo alimenta. Si usted alimenta su espíritu, hermano, si alimenta su espíritu, recuerda, hermano, que al alimentar nuestro espíritu, hermano, van a llegar tentaciones que son las mismas concupiscencias que hay en nuestra carne, que no nos van a querer dejar, hermano, alimentar lo espiritual. Por eso Pablo muchas veces ocasionalmente decía que su carne no quería hacer lo que Dios quería. ¿Sí me está entendiendo o no, hermano? Pero Pablo no le daba vuelo a la carne, hermano. Pablo no quería decir, es que mi carne no quiso hacer lo que Dios quiso, me fui a tomar. Pablo no dijo, hermano, es que no quiso hacer esto, me fui, aquella mujer prostituta me hablaba y pues me fui con aquella mujer. No, hermano. Eso no quería decir Pablo con lo que dijo, hermano. No tiene relación, hermano, no tiene relación a lo de Pablo. ¿Sí me está entendiendo? No tiene relación, hermano, porque Pablo alimentaba lo espiritual, hermano, no lo carnal. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque, vuelvo a repetir, si el sabio, hermano, ha guardado los mandamientos de Dios dentro de él, dentro de su corazón, y ha puesto su oído atento a la sabiduría de Dios, hermano, y dice, y si inclinares tu corazón a la prudencia, hermano, es que aquí hay algo importante. Cuando el hombre siente aquella tentación, cuando el hombre siente aquel desánimo, cuando el hombre siente aquel problema en su vida, en su corazón, de cualquier problema, hermano, de cualquier cosa, sea problema físico, espiritual, o de droga, o alcohol, lo que sea, hermano, o mujeres, o tentaciones, si el hombre no inclina su oído y su corazón no lo inclina a la presencia de Dios, hermano, no va a poder salir adelante. El hombre tiene que inclinar su corazón y su oído, tiene que humillarse a la presencia de Dios para que no por sus propias fuerzas salga adelante, sino que Dios lo va a ayudar a salir adelante. Hermano, dígame, ¿qué hombre en lo personal, tú o yo, qué hombre personal físicamente podemos salir adelante por nosotros mismos? No. ¿Quién? Se lo aseguro, hermano, mire, se lo aseguro. Yo que nunca he tomado, ni fumado, ni nada, pero se lo aseguro que yo sin Cristo un tiempo, se lo aseguro que me hago el más borracho de los borrachos, o el más drogo de los drogos. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Se lo aseguro, aunque yo nunca haya tomado, ni en mi juventud, ni nada, hermano, ni fumado, ni nada. Pero yo sin Cristo
y vinieran decepciones a mi vida o problemas como los que han venido a mi vida, pero gracias a Dios que me ha sustentado y me ha guardado, hermano, para no llegar a ese tipo de cosas. Pero yo sin Cristo, ¿a dónde cree que correría uno, hermano, sin Cristo? ¿Cuál sabiduría? La basura, dice. ¿Cuál sabiduría, hermano? Hermano, sin Cristo no somos nada. Sí, Señor. Sin Cristo, hermano, no somos nada. Nosotros ocupamos a Dios. Pero vuelvo a repetir, hermano, necesitamos recibir ¿qué? La palabra. No oírla. Hermano, para oírla, aquí hay un montón de orejas, hermano. ¿Cuántos tienen orejas? ¿Y cuántos tenemos orejas de burro? ¿Eh? Porque tenemos orejas. Todos tenemos orejas, hermano. Pero ¿quién tiene oído? ¿Quién tiene oído a la palabra? Aquel que oye, la recibe, la guarda y la pone por práctica. Practica lo que ha guardado, practica lo que ha recibido. Eso es lo que dice aquí, hermano, el Señor. Que guardemos, que cuidemos, que seamos sabios. Pero no sabios en nuestra propia opinión. No sabios, hermano, en nuestra propia sabiduría o inteligencia humana. Porque esa inteligencia humana y sabiduría humana, la Biblia dice, dijo, creo que fue Pablo que dijo sabiduría humana, terrenal, diabólica y animal. ¿Por qué, hermano? Porque realmente, hermano, que todo aquel que se basa en la sabiduría humana de uno mismo cae en su propio egoísmo, en su propio ego, y ese ego nos lleva, hermano, a la perdición. ¿De qué? De no humillarnos, de no, hermano, inclinar nuestro oído, inclinar nuestro corazón a la presencia de Dios. Que tengo un problema, el problema no es más grande que Dios, hermano. ¿Qué estoy pasando esto? Eso no es más grande que Cristo. Cristo muchos ejemplos le dio, hermano, al pueblo de Israel. Y muchas veces, hermano, se lo dijo a sus hijos: confía en mí, confiar en mí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano, no tenemos fe en Cristo? Porque no tenemos confianza en Dios. Mientras de que no haya esa confianza, ¿cuándo voy a recibir de Dios, hermano, lo que Dios me está hablando? La voy a oír. Como les dije, hermano, ¿cuánto tenemos orejas? Orejas de burro, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tenemos oídos? Amén. Todos tenemos orejas, hermano. Pero lo que debemos de tener es ¿qué? Oído. Para oír. Para escuchar la voz de Dios. Las orejas son para jalarse. ¿Tiene alguien orejas? Pues jálele la oreja. ¿Tiene oído? El oído está presto ¿a qué? A lo que se habla, a lo que se escucha, y pone atención, hermano. Y empieza a recibir. ¿Y cómo recibe, hermano? Fíjenselo, ¿cómo recibe? Versículo 3. Ayúdeme a leerlo. Fíjese, hermano, a 3, vamos en el 3. Si clamares ¿a qué? A la inteligencia. A Dios mismo. Otra vez. Si clamares A la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Fíjate, hermano. ¿Cómo puedes recibir de Dios, hermano, las cosas? Clamando. No berrincheando, clamando. Una cosa es gritarle a Dios y hacer berrinche, y otra cosa es clamarle a Dios con un corazón inclinado y un oído inclinado. ¿Cuántos le hemos gritado a Dios, hermano? Yo sí le he gritado al Señor. Así como de, ay Dios. En ocasiones, hermano, cuando ya siente uno hasta acá, hermano, las cosas. No hasta aquí, hermano, no, hasta acá, que ya no puede ni respirar. Como que grita uno, hermano. Pero Dios dice, así yo te escucho mejor. Berrinches yo no escucho.
yo escucho humillaciones. ¿Y qué tengo que hacer? Clamar. Fíjese, hermano. Como Pablo cuando se estaba hundiendo, hermano. Pedro estaba hundiendo en el agua y clamó. ¿Qué le decía al Señor? Sálvame, Señor, porque perezco. Sálvame porque perezco. Hermano, fíjese, hermano. Fíjese, Pedro, le pregunto, ¿Pedro no había visto milagros? Sí. Amén. ¿Maravillas? Amén. Pedro había visto de todo, hermano. Hasta lo había visto caminar por el agua. Porque antes de que dijera esas palabras, lo vio caminar por el agua. Lo vio caminar. Dijo, un fantasma, un fantasma. Entonces, para que vean que sí existen los fantasmas, hermano. Y cuando vio, hermano, cuando miró, le dijo, no, es el maestro. ¿Pero cómo? Viene caminando por el agua. Le dijo Pedro, si eres tú el Cristo, si eres tú el maestro, dime que yo vaya. Hermano, y que el Señor le habla a Pedro, pues ven. Le dijo, ven, y ahí va Pedro, hermano, bien emocionado, ¿eh? Y que empieza a caminar, hermano, Pedro, 2, 3 pasos. Pero se ha fijado, hermano, que a veces así nos pasa en Cristo. Nosotros empezamos a caminar con el Señor bien firmes, 2 pasos y medio, y antes del tercero empezamos a voltear, hermano, para todos lados, para abajo. ¿Y dónde estoy caminando? Eso es lo que hace, mire, hermano, cuando el cristiano va caminando con Cristo. Llega la duda, que es el mismo diablo venir a perturbar la mente del hombre y lo hace dudar de lo que está creyendo o confiando de lo que está haciendo. Y cuando duda y desconfía en lo que está haciendo con Dios, se empieza a hundir como Pedro, hermano. Porque Pedro iba bien confiado en el Señor, hermano, caminando tranquilo por el agua. Pero vino la duda, lo visitó la duda, lo visitó Satanás, lo visitó, hermano, la mentalidad del diablo, hermano. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le diría, hermano? ¿Qué le diría en ese momento, hermano, que Pedro iba caminando por el agua? ¿Ya viste dónde vas pisando? Es, hermano, tremendo, ¿no? Pedro dice que empezó, hermano, a voltear y miró, hermano, por dónde iba caminando. Ni se la creyó, y cuando no se la creyó le entró ¿qué? Incredulidad, duda. Hermano, ¿había visto milagros? Vuelvo a repetir, ¿había visto milagros o no? Había visto. Sí, Señor, gloria a Dios. Lo que estaba haciendo Pedro era un milagro, caminar por el agua. Y que lo visita, hermano, el enemigo, y que se empieza a hundir, y que luego les tira la mano, hermano, al Señor. Y le voy a decir una cosa, hermano. ¿Usted cree que Pedro, o sea, lógico, ¿no? Pedro era pescador. ¿Amén? Amén. ¿Sabía nadar o no? Sí. Bueno, fíjese, hermano. Pedro sabía nadar. ¿Le tendría miedo al agua, Pedro? No. Pedro no le tenía miedo al agua, hermano. Entonces, ¿dónde estarían, hermano? Hermanos. Entonces, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían, Pedro? ¿En qué lugar estaría? No, le pregunto yo, hermano, ¿en qué lugar estaría? ¿En alguna lagunita? ¿Estaban en el mero a medias? ¿Dónde estarían? ¿Cómo estaría, hermano, el agua ahí? ¿Habría tempestad alrededor? ¿Se estarían moviendo olas alrededor? Si yo me pregunto, hermano, si Pedro
sabía nadar. ¿Por qué tuvo tanto miedo al hundirse, hermano? Pues para Pedro era fácil, hermano. Me hundo, me doy la vuelta nadando, me agarro, le pido ayuda a los que estaban ahí conmigo, a los otros de la barca, y me suben. Pero le pregunto, hermano, ¿qué tal que Pedro hubiera caminado un buen pedazo con el Señor, hermano, por el agua? Sí, estaba feo ese lugar. ¿Qué tal que haya estado caminando por allá con el Señor, lejos de la barca? Dieron algunos buenos pasos retirado de la barca. Y cuando empezó Pedro a ver alrededor, hermano, tempestades y todo de tipo de cosas, ¿qué ha de haber dicho Pedro? Ay, Señor, y volteó y vio todo y le entró ¿qué? El miedo, el pavor. ¿Cuántos hermanos como cristianos ya estamos bien metidos con Dios, pero así con ganas? Y de repente viene la tempestad, hermano, del enemigo. Empieza, hermano, a obrar el diablo, empieza a trabajar el diablo, hermano, a meter trabas, a meter dudas, a meter desconfianza, a levantar falsos, a hablar de cosas que no debemos de escuchar, que o hablan de uno, X, o miles de cosas, hermano. ¿Cómo empezamos a sentir, hermano? Sintiendo temor, hermano. Empieza el Señor, ayúdame, ya no aguanto. Escucho esto, escucho aquello, me pasa esto, me pasa aquello. Parece que no vemos ¿qué? La salida. ¿Y empezamos a qué? Espiritualmente empezamos a qué? A hundirnos, a menguar. Y ahí es donde debemos de qué hacer, hermano. ¿Cómo dice el Señor que podemos encontrar eso? Si clamares a la inteligencia. ¿Quién es la inteligencia, hermano? No es nuestro Señor Jesús, hermano, no es nuestro Dios Todopoderoso. No es Él. Cuando clamemos, como dijo Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué hacemos muchos, hermanos, en el momento ese que nos estamos ahogando? Nos ahogamos más. Nos ahogamos más. Empezamos a tirar, ¿cómo dicen? Manazos de ahogado, hermano. Manotadas de ahogado. ¿Y sabe por qué? Hermano, tenemos a Cristo ahí a un lado. Porque Pedro tenía a Cristo a un ladito lo tenía, no estaba ni retirado de él. Estaba ahí junto de él. Estaba junto de él. El Señor está junto de ti, hermano. El Señor está junto de ti. Él está ahí. El Señor está ahí. Sí, Señor, gloria a Dios, gracias. Y en el momento de la duda, hermano, el momento de la aflicción, el momento de la angustia, empezamos a decir: sálvame, Señor, que perezco. Pero el Señor, ¿qué te dice? Clámame, clama y yo te responderé. Un ahogado, ¿cómo grita? Uno que se está ahogando, pues. No, un ahogado ya ni grita, ya está muerto. ¿Para qué va a gritar el ahogado? Pero uno que se está ahogando, y aunque esté dentro, hermano, del agua tirando, pega, grita: ¡ah, auxilio, ayúdenme, socorro! ¿Cierto o no es cierto? ¿Y ocupa qué? El auxilio. Ocupa que alguien vaya y ¿qué? Lo auxilie. Pero ahí está ¿quién? Ahí está Cristo. Ahí está Cristo, hermano. Ahí está el Señor para ayudarlo. Ahí está Cristo, hermano, para bendecirte. Ahí está Cristo, hermano, para darte la mano. El problema es que tú y yo, hermano, no nos queremos agarrar de la mano. Preferimos ¿qué? Nadar por nuestras fuerzas. Y le pregunto, ¿usted cree que Dios quiere que nosotros nademos por nuestras fuerzas? Hermano, si el Señor, hermano, vean, el Señor le gusta que tú y yo caminemos por lo sobrenatural. No creo que soy de los de la prosperidad. No. Pero Pedro caminó por lo sobrenatural, hermano. No le voy a pasar, como les dije una vez, hermano, una anécdota que fue real aquí en Estados Unidos. Estaban dos hermanos, fueron allá
Andaban allá 2 pastores con otro hermano que es pastor y se fueron a pescar, hermano. Y andaban allá los hermanos nadando, allá pescando y todo. Y el hermano el que los llevó se paró allá, hermano, junto al agua y todo, ahí para pescar. Y llegó el momento donde el hermano se levantó, hermano, hermano, se puso, estaba en el agua, pues, hermano, pisó, hermano, donde está el agua y empezó a caminar por el agua. Y los hermanos le dijeron: hermano, ¿qué está haciendo? Y el hermano se levantó y empezó a pisar por el agua, hermano. Fue y aventó ya la caña y luego se vino otra vez y subió a la barca, a su lancha ahí. Y los hermanos se quedaron así como bloqueados, hermano. Bloqueados por completo. Estoy hablando de algo real, hermano, creo que fue una mentira. Y los hermanos, después de que vieron eso, dijo un hermano: hermano, ¿cómo ves al hermano? Dice, caminó por el agua, hizo lo que el Pedro, y no dudó, y la pasó y regresó lo que con el Señor Jesús. Dice, yo también quiero esa fe de ese hermano. Dice, yo quiero también hacer lo mismo. Pues el hermano se paró, hermano, y dijo: hermano, yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú lo hiciste, que yo no pueda, hermano. Yo también tengo fe y confío en el Señor. Si tú lo hiciste, yo puedo, hermano. Y le dijo el hermano: no, espéreme, hermano. No, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Y pone el pie en el agua, hermano, y pum, se va hasta adentro, hermano, y se zambute. Y ahí los hermanos salen, hermano, tirando manotados, sacándole y lo sacan, hermano. Les dije que se esperara, hermano. Lo que pasa, yo conozco este lago, dice, ustedes no lo conocen, dice, mire, acérquese, y lo arrimó ahí justo a la orilla de la lancha. Dice, ahí hay un tronco, y hay otro, y hay otro, y hay otro, y yo pisaba los troncos y regresé, dice. Y los hermanos creyeron, hermano, los hermanos creyeron que era la fe del hermano, que fue, pisó el agua y se regresó. Dice, ¿cómo somos nosotros, hermano? Queremos hacer las cosas por nosotros solos y hasta nombramos a Cristo por delante. En el nombre de Jesucristo y por tu nombre de Jesucristo. Nos falta la sabiduría, nos falta la inteligencia, si es correcto lo que vamos a hacer. No porque diga la Biblia, todo lo que hagas de hecho de palabra, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí vamos todos. En el nombre de Jesucristo hago esto, en el nombre de Jesucristo. No, hermano. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor dijo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios, ¿qué? En vano. Y la gente piensa que porque nombramos el nombre de Cristo, ya lo vamos a hacer. Le pregunto, ¿el nombre del Señor Jesucristo, hermano, o el nombre de nuestro Señor Jesús, no tiene poder? Claro que tiene poder, hermano. Es el único nombre que es sobre todos los nombres, hermano. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en ese nombre, que es sobre todo nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo. Hay victoria porque tenemos el nombre, que es sobre todo nombre en nuestras vidas, hermano. Pero entiéndalo, debemos de recibir la palabra de Dios. Porque Cristo dijo, hermano, que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todo aquel que le ha recibido y ha creído en Él. Le dio potestad de ser, ¿qué? Hecho hijo de Dios. Y cuando es hijo de Dios, hermano, ¿tiene potestad del reino de los cielos o no? Claro que tiene potestad, porque le dijo a Pedro, y lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, hermano. Y lo que desatares también será desatado aquí. Porque hay poder de Dios en el Hijo de Dios, hermano, en el que recibe, en el que guarda, en el que tiene, hermano, la palabra de Dios en su vida y en su corazón. Por eso, hermano, muchas cosas no vemos, hermano. Mire, hermano, hay mucha gente, y le he dicho muchas veces cuando hablo yo de la fe, hermano, a veces, hermano, nosotros tenemos una mala información de la fe. La fe tiene un término muy amplio. La fe no se especifica a cositas pequeñas. La fe tiene algo sobrenatural, hermano. Muchas veces pensamos, hermano, como lo he dicho en muchas ocasiones, hermano, muchas veces creemos o pensamos al decirle al Señor, te pido por esto, y no, Dios no escucha, hermano, y ¿qué decimos? Bueno, el Señor no quiso que se haga la voluntad de Dios. No, hermano, no es así. No estoy reclamándole a Dios. Lo que está, hermano, mal es la mala interpretación del pasaje.
Porque cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, hermano, Dios nos va a decir en nuestra vida lo que Dios quiere hacer. Amén. Y si Dios no quiere, también Dios nos tiene que avisar, y no porque seamos, no es nuestro mandadero, pero Dios, hermano, le avisa a sus hijos, le dice cuándo sí y cuándo no. Sí, Señor. Tanto pasaje bíblico que hay en la Escritura. ¿Se acuerda cuando David, hermano, todavía peleaba la guerra con que lo que hicieron, hermano, emboscar por un lado y por otro? ¿Se acuerda que el Señor le dijo, no vayáis por ahí? Dice. Y David ya había puesto planes de ir, hermano. Dijo, no, vamos a irnos por aquí, así, así, así. Y cuando el Señor le dijo, no, no vayas por ahí, dice, porque te van a emboscar así y así y así. Entonces, ¿él qué hacía? Obedecía a Dios, hermano. Y cuando David, hermano, platicaba con el Señor, ¿qué hago? Mira, están los amonitas, están estos, están aquellos, queremos pelear, y están los filisteos y nos quieren acabar. Dice, tal día, tal hora, haz esto, haz aquello. Hermano, el Señor le decía lo que tenía que hacer, iba y lo hacía. ¿Y ganaba una guerra o no? Sí, amén, hermano. Y con poquitos hombres ocupaba muchos. Hermano, había ocasiones que nomás tres hombres de David, hermano, hombres de guerra, 3 hombres de David, peleaban contra 300 o 600 o 1000 hombres y a todos les ganaban. No es con fuerza, hermano, no es con espada, ni con ejército, es con ¿qué? Con el Espíritu de Dios de la obediencia, sirviendo a Cristo, hermano. Y le voy a decir una cosa, antes peleaban a golpes. Y yo muchas veces lo he dicho, hermano. Si hoy nos quieren golpear 4 o 5, nos van a golpear. Nos van a poner una tunda bien buena. ¿Sí o no es cierto? Amén. Hermano, Sansón le echaban hasta 1000 y a los 1000 se tronaban. Y no venían solos. Esos 1000 venían con espadas, con escudos y ni aún así podían. ¿Sí me entiende o no? Fíjese, tremendo, ¿no? Y ahora, hermano, ahora nos sale 1 o 2 y nos quedamos así como, ¿qué pasó? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Amén. Hermano, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, ¿a qué nos lleva? A las bendiciones grandes. A las bendiciones grandes. ¿Qué sigue diciendo? Dice versículo 4. Si como a la plata, ¿qué dice? La buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Fíjate, hermano, fíjate. Si tú supieras que esto fuera plata, ¿qué harías? Si tú supieras que esto fueran tesoros, ¿qué es un tesoro, hermano? Que plata es una cosa y tesoros es otra. ¿Qué es tesoro? Objetos valiosos para la persona. Y hablando de un tesoro, hermano, escondido, ¿qué trae? Oro, perlas, cosas valiosas, cosas de gran valor. ¿Sí o no? Entonces le pregunto, entonces, ¿qué es esto? La palabra de Dios, hermano, es un tesoro. Sí, Señor, gloria a Dios. Pero, hermano, le pregunto, ¿la buscamos como a tesoro? No. Cuando uno va a trabajar, ¿para qué vamos a trabajar? Para sacar plata, para sacar dinero, ¿no? Es un dicho decir plata. Ojalá y nos pagaran con plata. Pero nos pagan con monedas de cobre y de fierro. Y aparte nos roban. ¿Sí es cierto o no? Amén. Gloria a Dios. Dice,
Pero si usted buscara, hermano, la palabra de Dios como a la plata, si usted la buscara como a la plata, Gloria al Señor Jesús. imagínese cuánta obediencia no hubiera en nosotros, hermano. Como a los tesoros. Dice, entonces, ¿qué dice? Entenderás el temor del Señor, hermano. Entonces, hermano, entenderás el temor. ¿Y qué es el temor, hermano? El principio de la sabiduría. Está tremendo, ¿no? La inteligencia, la sabiduría, la ciencia. Hermano, ¿cuánto Dios no nos daría, hermano, para ser grande en la bendición de Cristo, hermano? Sí, Señor, gloria a Dios. Está el pueblo judío, hermano, son bendecidos en grande manera. Hermano, muchos de los muchísimos negocios que se conocen, hermano, el pueblo judío es el que los ha hecho. Son los que han inventado los negocios, muchos negocios, de muchas cosas grandes, millonarias. Y Dios los ha bendecido, hermano. Yo también quiero que el Señor me bendiga así. También. ¿Sabe cómo, hermano? ¿Sabe qué es lo que le he dicho al Señor yo, hermano? Bendíceme con sabiduría, con inteligencia. Porque si tú me bendices con sabiduría e inteligencia, yo puedo hacer tesoro, puedo hacer economía, puedo usar dinero de ahí, hermano, con sabiduría. Hermano, si alguien no es sabio, pues va a trabajar como burro. No, pues todos nos toca trabajar, hermano, de repente así. ¿Cierto o no es cierto? Pero hermano, hay gente que es sabia y no es cristiana, hermano, ¿verdad? Se lo digo. Hay gente que es sabia y no es cristiana y tremendo para conocimiento de muchas cosas. Sí, Señor, gloria. Y la verdad digo yo, Señor, ¿cómo estos impíos, incrédulos que ni te conocen, que ni te aman siquiera, ni siquiera poquito te aman? Y ve todo lo que tienen, Señor. No es que los esté codiciando, pero, Señor, pero soy tu hijo, ayúdame a tener también sabiduría, conocimiento. Porque es bueno, hermano. Pero más es bueno, hermano, tener el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios en nuestra vida. Que nos va a apartar de todo pecado, de toda maldad, hermano. Nos va a apartar, hermano, de lo que esté alrededor y nos va a traer las bendiciones grandes, hermano. Entonces entenderás, hermano, si tú buscas a Dios como esto que te estoy diciendo, si lo buscas como a la plata y como a tesoros, entonces tú y yo entenderemos, hermano, entenderemos. ¿Sí? ¿Entenderemos qué? El temor del Señor, hermano. Tendremos temor del Señor, hermano. De no hacer cosas que a Dios no le agradan. De no hablar cosas que a Dios no le agradan, hermano. Dios nos va a ayudar. Dice, porque el Señor da la sabiduría. Versículo 6. Y de su boca viene el conocimiento de la ¿qué? De la inteligencia, hermano. ¿Cuántos queremos eso, hermano? Él provee de sana ¿qué? Y dice, hermano, esta es sana sabiduría. No estoy hablando de sabiduría perversa, sabiduría humana, sabiduría diabólica, porque otra, hermano, hay gente que es sabia, pero es diabólico. Hay gente que es sabia, inteligente, tiene conocimiento, tiene esa inteligencia diabólica. Yo hace mucho, hermano, hace mucho les predicaba, hermano, de algo parecido a esto, hace muchos años, unos 4 o 5 años yo creo, les predicaba, hermano, que hasta el pecador, hermano, hasta el que practica el pecado, diabólicamente maquina hacer las cosas. Y se idea las cosas diabólicas, hermano, para que le salgan bien. Y que no se den cuenta de que está haciendo mal. ¿Cierto o no es cierto? No, diabólicamente, hermano. Mire, un ratero, y lo he dicho muchas veces, un ratero no cree que roba por robar.
Primero ve lo que se va a robar, no es tonto. Parece, pero no son. Ven primero lo que se van a robar, ahí andan como tontos haciéndose. Se andan haciendo, no son tontos, se andan haciendo tontos. ¿Verdad, gordo? Que se andan haciendo tontos, ¿verdad? Como este que hace el tonto y no se entiende. Y se andan haciendo. Y empiezan a observar, hermano. Y empiezan a ver, y a ver, y a ver, y a ver. Y analizan el tiempo, la hora, a qué horas están, a qué horas no están, si se fueron, si no se fueron, si se puede, si no se puede. Bien inteligentes diabólicamente, hermano. Sabiduría, inteligencia diabólica. ¿Cuál Dios? ¿Cuál sabiduría humana? No, esa es diabólica. Y de repente, hermano, cuando menos piensan, órale, desapareció. ¿Qué? ¿Llegó el mago de Oz? Llegó el mago, desapareció. Así es el diablo, hermano. Cuando va a pecar el diablo, hermano, va a hacer pecar a alguien. Aunque se diga ser cristiano, no es cristiano, hermano. Se dice ser cristiano. Por eso, hermano, dice que el que recibe la palabra de Dios, el que la recibe y la guarda, ese es hijo de Dios, hermano. ¿Se ha hecho qué? Se ha hecho hijo de Dios, hermano, porque dice en Juan 1:2, hermano, dice que el que lo recibe, el que cree en él, el que cree en su nombre y lo recibe, hermano, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. No el que oye, no el que oye con las orejas, hermano, el que oye con los oídos y la recibe la palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír, no por las orejas, hermano, no por los orejón, no, por el oír la palabra de Dios. Sí, Señor, gloria a Dios. Y cuando la recibe, lo hace entender, le da sabiduría, le da conocimiento. Y si lo busca más, no se va a sentir solo. Va a sentir que esto es plata, va a sentir que esto es tesoro, va a sentir que esto es bendición para su vida. Para usted, hermano, tener plata en sus manos no es una bendición. Tener tesoro no es una bendición. Pues esto es una bendición, hermano, en nuestras manos. Esto es una bendición en nuestras manos. Y esto es lo que nos da vida. Por eso, hermano, ¿qué dice? Él provee de sana sabiduría. No sabiduría humana. No sabiduría, hermano, que a Dios no le agrada. ¿Sabiduría qué? Sana de Dios. ¿Y a quién viene esa sabiduría sana? A los rectos. A los que... ¿Por qué dice rectos, hermano? Porque fueron los que, lo que dice el versículo 1, son los que recibieron y guardaron los mandamientos de Dios. Amén. Y luego dice, es escudo a los que caminan, ¿qué? ¿Por qué dice que es escudo, hermano? Porque lo va a proteger, hermano, lo va a hacer sabio, inteligente, lo va a proteger del mal, de los peligros. El sabio va a ver el peligro y ¿qué va a hacer? Va a huir de él. Pero el insensato, ahí ve el peligro y ¿qué dice? Yo le entro, que al cabo y ¡pum! Se lo llevan entre, ¿dónde dicen en el mundo? Entre las patas. Porque no hay sabiduría de Dios. Amén. Él dice, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas ¿de quién? Del juicio. ¿Y qué dice? Preserva el camino de sus santos. Aleluya. Tremendo, hermano. Gloria a Dios. Tremendo. Si nosotros caminamos de esta manera, hermano, va a haber peligros, pero ¿qué dice el versículo 7? Va a haber peligros, pero ¿qué dice el versículo 7? Él provee de sana sabiduría. ¿Y qué más? Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, hermano, ¿nos conviene o no nos conviene estar dentro del camino de Dios rectamente, hermano? Gloria a Dios, gracias, Señor. Da sana sabiduría y es escudo. ¿Para qué es un escudo? Entonces quiere decir, hermano, que nos va a proteger. Amén. Pero entendamos, hermano, entendamos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El problema es que a veces nosotros no hacemos lo que Dios quiere, es el problema. Y ahí es donde nos entran los ganchos al hígado,
donde nos entran los puñetazos en la cara del diablo y nos empieza hasta a marear y de repente andamos todos golpeados y decimos, ay Señor, siento que me pegan y me pegan, porque ¿dónde está el escudo, hermano? El escudo es para que no te ¿qué? Pues no te golpeen. Pero cuando no traes escudo, cuando no traes armadura, que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice, y que nos pongamos la armadura ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y si no la traemos, ¿cuál escudo? ¿Cuál casco? ¿Cuál espada? ¿Cuál protección? Hermano, viene el diablo con un soplidillo así. Yo siempre le he dicho mucho, hermano, hay gente que me le dicen así. Y ¡pum! Y al cristiano se cayó. Ya se levantó todo. ¡Ay, me pegaron! Pues, ¿qué le pegaron? Pues si nomás fue todo. Pero a los que están bien sentados sobre la roca vienen ¿qué? Vientos fuertes, ímpetus. Y dice, la casa no cae porque está sentada sobre la roca. Pero el que está en la arena, hermano, y siente que hasta vuela como el papalote, hermano. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos usaron papalotes, cometas antes? Que tan bonito que era, ¿cierto o no es cierto, hermano? ¿No era bonito sanamente divertirse con un papalote, hermano? En vez de estar allá drogándose en la esquina o tomando, mira un papalote a gusto, jugando. Pero el aire, hermano, agarra el papalote, si lo traen, lo agarra el aire, se lo lleva. Sí, Señor, gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. No estar como la nube sin agua. Porque la nube sin agua, ¿cómo es llevada? Para allá, para acá, más para allá, más para acá, para arriba, para abajo, para todos lados. Se lo lleva. Y una nube llena de agua, pesada. Pesada. ¿Usted qué es, nube con agua o sin agua? Con agua. ¿Si es con agua, hermano? Entonces, si usted trae agua, usted trae manantiales de agua viva de Cristo para darle a otra gente, hermano. Usted puede darle de esa misma agua que usted trae, agua viva que es de Cristo, a otros. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos entendimos el mensaje de hoy, hermano? Guardemos el conocimiento, guardemos la palabra, guardemos, hermano,